En este vídeo vamos a hablar sobre el patrimonio de la empresa, que es la segunda unidad de nuestro curso. Lo primero, vamos a entrar con los conceptos fundamentales, lo que sería el patrimonio de una persona. Cuando pensamos en una persona, por ejemplo, pues esta señora que parece una mujer de negocios, empezamos a pensar qué cosas creemos que forman parte de su patrimonio. Normalmente pues pensamos en su casa o su mansión, pensamos en un ordenador, aunque probablemente debería ser un poco más moderno que este que tenemos aquí, en el dinero que pueda tener en el banco o en casa, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, si tiene un velero o algún tipo de embarcación, un coche, pero no tendemos a pensar más allá. Y dentro del patrimonio de las personas, igual que en el patrimonio de las organizaciones, también tenemos que pensar no solo en todo esto, sino también en otro componente, que son las deudas. Es decir, si yo para conseguir todos estos bienes necesito solicitar dinero, esas deudas también forman parte de mi patrimonio. ¿Y qué pasa si miramos el patrimonio de una empresa? Pues nos pasa más o menos lo mismo. Tenemos por una parte los bienes, como podrían ser pues, la nave industrial, los camiones, un local, el mobiliario, los equipos informáticos, la maquinaria, etcétera, etcétera. Tenemos por otra parte los derechos de cobro. Esta empresa va a realizar, por ejemplo, una serie de ventas a sus clientes y estas ventas probablemente no las cobre en dinero en efectivo. Si esos clientes les dicen ya te pagaré, pues eso representa un derecho de cobro. Todavía no tengo el dinero, pero sí tengo el derecho a percibirlo. Y esto también entra dentro del patrimonio de esta empresa. Y por último, tendré que reflejar, igual que en el patrimonio personal, que teníamos una deuda de esta señora que, por ejemplo, había pedido una hipoteca para comprar la casa, en el caso de las sociedades, las organizaciones, también tenemos toda una serie de obligaciones de pago. Tanto deudas con, por ejemplo, entidades financieras, como deudas con proveedores, como deudas con plantilla, con hacienda, etc. A todos estos trocitos del patrimonio, con un nombre súper original, le llamamos elementos patrimoniales, es decir, elementos que forman parte del patrimonio empresarial. Y todos estos bienes, derechos de cobro y obligaciones de pago reciben un nombre que en realidad lo podremos buscar un poco más adelante en el Plan General Contable y que reciben nombres pues, como mercaderías, elementos de transporte, mobiliario, deudas con entidades de crédito. No es necesario que de momento lo aprendáis, pero sí que os empiecen a sonar estos términos. Agrupando un poquito los conceptos. Al final, toda organización necesita un patrimonio para poder existir. Y este patrimonio surge inicialmente del dinero que ponen las personas que crean esa sociedad en el momento de crearla y también más adelante si hacen nuevas aportaciones. Para toda empresa, hemos dicho, toda organización va a realizar una actividad empresarial, que es lo que hace para satisfacer una demanda de la clientela y para obtener un beneficio. En el caso de que sea una entidad sin ánimo de lucro, quizá no lo entendemos como una actividad empresarial, pero al final la idea es la misma. Se va a hacer algo que necesita nuestra clientela y se busca obtener un beneficio, que a lo mejor no es económico, sino que es llegar al máximo número de gente posible. Por ejemplo, con las actividades que hace el Banco de Alimentos, no buscan ganar dinero, lo que están buscando es conseguir llegar al máximo número de gente. Y para poder hacer cualquier tipo de actividad empresarial, siempre vamos a necesitar obtener ciertos recursos, cierta financiación, dinero. Y esta financiación solo puede salir de dos sitios. O lo pongo yo de mi bolsillo y entonces hablamos de financiación propia, o se lo pido a otras personas y entonces hablamos de financiación ajena. Esto aplica tanto a nuestra vida personal como a la vida de las organizaciones, sean con o sin ánimo de lucro. Recordemos el concepto de elementos patrimoniales, que son todos los bienes, derechos de cobro y obligaciones de pago valorados que tiene una organización para realizar su actividad. Y como decíamos, el patrimonio tiene dos estructuras. A mano izquierda vamos a encontrar la estructura, lo que llamamos estructura económica, que son los bienes y derechos de cobro. También recibe el nombre de activos o también se habla de inversiones, en qué hemos invertido el dinero, cuál ha sido nuestro destino de fondos. Y a mano derecha tenemos la estructura financiera, que eran estas fuentes de financiación que veíamos hace un momento, que son los recursos propios de la empresa
o sea, la financiación propia y también los recursos ajenos, los que le pedimos a los demás, que es la financiación ajena. Esto también recibe el nombre de fuentes de financiación y junta el patrimonio neto, que son los recursos propios de la empresa, y el pasivo, que son los recursos ajenos. ¿Y esto cómo lo reflejamos? Pues lo reflejamos en un estado contable que va a formar parte de las cuentas anuales de nuestra empresa o organización, que recibe el nombre de balance de situación. ¿Por qué se llama balance? Pues porque es como una balanza. Tenemos cosas a la izquierda, cosas a la derecha y la balanza siempre, siempre, siempre tiene que estar equilibrada. Por tanto, todo origen de fondos, es decir, todo dinero que obtengamos del patrimonio neto o del pasivo, va a tener un reflejo, un destino de fondos en el activo. El activo va a estar compuesto, recordemos, por bienes y derechos de cobro, que los vamos a dividir en dos trocitos. En la parte superior pondremos los activos no corrientes. Vamos a imaginar o a resumir diciendo que son activos a largo plazo, activos que en principio se estima que van a permanecer en la empresa durante más de un año, por ejemplo, pues un edificio, una maquinaria, un mobiliario, y más abajo colocaremos los activos corrientes, que son aquellos que van a convertirse en líquidos, en dinero, en menos de un año. Por ejemplo, las existencias que tenemos en el almacén, que si todo va bien las venderemos y las cobraremos en menos de un año, las facturas que tenemos pendiente de cobrar de nuestros clientes, que también esperamos cobrarlas en menos de un año, por ejemplo, el dinero que ya es dinero en efectivo. En el otro lado, en el lado del patrimonio neto, recordemos, arriba de todo, patrimonio neto, podríamos decir que son unas deudas que no se devuelven, son unos fondos propios de la empresa. Por una parte, el dinero que pusieron las personas socias al crearla, que no se puede reclamar, yo no puedo crear una empresa y arrepentirme y decir devuélveme lo que yo puse, no funciona así. Y además van a estar todos los recursos que genera la propia empresa con su actividad. ¿Qué recursos son estos? Pues los recursos que genera con sus ventas menos sus gastos. Esa diferencia de ingresos menos gastos que nos va a dar el beneficio si es positiva o la pérdida si es negativa, nos va a decir si ese patrimonio neto sube o baja. También son recursos propios generados por la empresa. Y abajo tendremos la otra fuente de financiación, que es el pasivo, que son las deudas. Es decir, yo pido dinero. También las vamos a dividir en no corrientes a más de un año y corrientes a menos de un año. Por ejemplo, en las no corrientes tendremos una hipoteca a 20 años y en las corrientes pues tendremos, por ejemplo, las obligaciones de pago con la agencia tributaria, con la plantilla que trabaja en nuestra empresa, con los proveedores, entre muchas otras. Al final siempre tenemos que pensar que en un lado está de dónde viene el dinero, pasivo más patrimonio neto, y en otro lado es a dónde va el dinero, el activo. Y recordemos por último que este balance de situación nos da una información estática de la empresa. Es decir, es una foto. Yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero sé que en este momento la situación patrimonial de la empresa es esta. Y este estado contable forma parte de las cuentas anuales que toda empresa debe llevar al registro mercantil. Espero haberos aclarado alguno de los conceptos básicos de esta unidad.